durante este periodo del mes de agosto, amén. Y es importante, aleluya, ir de alguna manera engarzando, amén, dándole, aleluya, continuidad a lo que vamos escuchando, porque cada vez que tú has escuchado una predicación, amén, la idea es que esa área de tu vida sea atendida, que en esa área se genere una reflexión, que puedas meditar respecto a lo que Dios está hablando en nuestras vidas, de tal manera que, pues bueno, se siga continuamente, amén, haciendo la obra de Dios, del Espíritu Santo sobre ti. Y bueno, pues hoy quiero hablarte acerca he puesto por título al mensaje Determinados a llegar, porque estamos hablando precisamente de, bueno, de ser personas que nos hemos definido para Cristo, y para esto quiero que tú y yo podamos ver el libro de Filipenses. Es unos versículos muy conocidos por nosotros y están en Filipenses, amén. Y quiero hablarte de esto, de estar determinados. La palabra determinados significa o tiene referencia, hermano, en su significado de ser personas, amén, que somos de voluntad inquebrantable, personas de alguna manera que vamos a hacer todo lo necesario por alcanzar un objetivo, amén, de librar obstáculos, de ser personas que seamos capaces de mantenernos firmes en la búsqueda de algo. Y hoy día, en tiempo actual, hay una palabra que sería sinónimo y que es, digamos, más actualizada, y es la resiliencia, amén. Muchos hemos oído hablar o poco de eso, o mucho, no lo sé, pero la resiliencia, hermano, en una persona es eso, es una persona que puede levantarse una y otra vez, amén, e ir luchando, amén, contra la adversidad. Y eso es muy importante, porque las personas que estamos en Cristo y nos hemos definido por esta vida cristiana, vamos a enfrentar, aleluya, momentos de complejidad, momentos, amén, que son difíciles, y dependiendo de nuestro temperamento, bueno, es que ese momento puede ser más difícil para unos y menos para otros. Así que el libro de Filipenses capítulo 3 nos da una enseñanza, el apóstol Pablo, muy interesante, de la cual quiero, amén, tratar esta tarde. Filipenses capítulo 3, versículos 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta tarde. Gracias por su palabra, mi Dios, que ella nos ministre, que ella nos conviccione, que su Espíritu Santo, Señor, pueda obrar entre nosotros. Dios, no nos dejes, Señor, sin su presencia. No nos dejes, Señor, solamente, Dios, con la letra, sino que hoy sea su Espíritu Santo el que se mueva, el que redarguya, el que trabaje en nosotros, mi Dios, con el fin de que podamos ser personas que persistan, que estemos determinados a llegar, personas que tengan resiliencia, Señor, para levantarnos una y otra vez, mi Dios, con el fin, Señor, de agradarlo, de honrarlo y glorificarlo. Gracias, muchas gracias, mi Dios, y que esta tarde su Espíritu Santo nos ayude en el nombre santo de Jesús. Amén.
Pablo, hermano, ha definido seguir a Cristo. Pablo ha encontrado al Señor, él ha pedido perdón por sus pecados, él se ha bautizado, él ha estado esforzándose, aleluya, por llevar el evangelio no donde otros ya han predicado, para que el evangelio se extienda. Así que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Filipenses, hermano, y le dice a ellos: saben, yo quiero que ustedes sepan cómo he ido caminando, cuál ha sido la estrategia que he tomado para poder ir llegando, aleluya, hacia donde voy, para que yo pueda ir alcanzando lo que debo de alcanzar. Algunos de nosotros, en términos eclesiásticos o celestiales, quizá todavía no estamos determinados, hermano, en querer llegar al cielo. Quizá para algunos todavía no es tan claro nuestro camino hacia el cielo. Quizá para algunos de nosotros todavía no sabemos ni siquiera para qué nos trajo Cristo. Pero Pablo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. A Pablo ya se le había dicho: te he llamado para que lleves mi evangelio a reyes, a gentiles y a todas las personas. Así que Pablo, hermano, sabe lo que tiene que hacer, aleluya, porque ya sabe qué es lo que Dios le ha pedido. Algunos de nosotros no podemos todavía saber qué hemos de hacer porque no es claro qué es lo que Dios quiere. Lo que tiene Pablo, a diferencia de nosotros, hermano, es que él ya sabe qué debe de hacer. Y encuentro cosas muy interesantes en lo que Pablo escribe, porque si tú y yo lo ponemos atención, entonces podríamos entender, aleluya, un poco más lo que Dios habla a nuestras vidas a través de la carta a los filipenses. Pablo está diciendo, hermano, quién es él y la diferencia que hay, aleluya, de él desde que nació hasta ese momento de su vida en comparación de alguien que es solamente religioso. Dice: a mí me circuncidaron desde el 8º día, es decir, la ley empezó a cumplirse sobre mi vida a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido, mis padres ya estaban haciendo lo que la ley dice sobre mi vida. Y eso es algo, hermano, que sería muy difícil que tú y yo pudiéramos, aleluya, superar. Ninguno de nosotros creo que ha superado en ese sentido a Pablo y decir: no, yo a mí los 8 días ya me estaban enseñando las cosas de Dios. Algunos de nosotros tenemos cuántos años y no se nos han enseñado las cosas de Dios. Yo llegué a los 22 y nadie me había enseñado cosas de Dios. Entonces Pablo empieza a hablar de eso, acerca de él. Y cuando empieza a hablar de todo eso, dice: bueno, yo tendría todo este bagaje para poder, aleluya, presumir, para poder mostrarte que soy más que tú, para poderte hacer saber, aleluya, que podría tener más beneficios, o que por causa de toda esta vida pasada yo podría ir al cielo. Sin embargo, Pablo llega a una porción de la Biblia, hermano, que entendí de una forma diferente a otras en esta ocasión. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto, hermano, y no hay que estudiarlo, pero en términos contables, esto es imposible. Tú no puedes tomar una ganancia y presentarla como pérdida. Eso es algo ilógico. Tú no puedes decir lo que yo gano es una pérdida. Eso es ilógico, ¿sí o no? Ay, me gané 1,000 pesos, ponlo en pérdida. No. O tengo un carro, ponlo como pérdida. No. O tengo una casa, ponla como pérdida. O me compré un terreno, ponlo en las pérdidas. ¿Verdad que no es lógico? Pero Pablo dice: sabes, todo lo que para mí es ganancia, ya lo estimé, ya lo pasé al lado de las pérdidas. Para mí ya no tiene el valor que representaba en mi vida pasada. Ahora el valor de todo lo que para mí me llevaba al orgullo, de todo lo que para mí me hacía ser Saulo, de todo lo que para mí era presunción, ahora lo he puesto del otro lado de la tabla. Lo he colocado en el lugar de las pérdidas, en el lugar de las cosas que no tienen valor, en el lugar de las cosas que estimo como basura. Y es que eso es bien interesante, hermano, porque muchos de nosotros todavía no hemos hecho esta operación en nuestras vidas. Todavía la ganancia sigue siendo tan ganancia para nosotros que la seguimos estimando más que a Cristo. Y Pablo está dándonos una cátedra, aleluya, de lo que él tuvo que hacer, hermano, porque tiene la intención de llegar, está determinado a ir al cielo. Y él dice: ser fariseo, haber estado circuncidado, ser celoso y perseguidor de la iglesia, ser lo que he sido, hebreos de hebreos,
Hoy para mí eso, aleluya, está estimado como una pérdida. No abonó a mi vida, no abonó a lo celestial, no abonó a mi carácter, no abonó a mi vida de honra a Dios. Pablo está, hermano, explicándole a los hombres, aleluya, cosas que en términos, te vuelvo a repetir, del sistema contable no podrían ser posibles. Así que cuando él dice esto, quizá tú y yo hemos caído en esa imposibilidad, aleluya, de decir, yo no podría determinar pérdida a esto, yo no podría tomar esta cosa tan valiosa para mí, tan amada por mí y colocarla en el lugar de la basura. Y es que ese tipo de actitud, ese tipo de pensamiento, hermano, ese que muchas veces nos está estorbando para estar determinados a caminar hacia el cielo, para caminar a la eternidad, para ir a donde Dios quiere que vayamos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto yo lo he estimado así por el conocimiento de Cristo, por el amor de Dios, porque hay cosas más sublimes, más verdaderas, más profundas, más eternas de lo que para mí eran una ganancia. En el libro de Mateo hay dos porciones muy gloriosas. Mateo capítulo 13. A ver, hermana Eva, ayúdeme a leer. Mateo 13, del 44 al 46. Mateo 13, del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es. Mientras nosotros no entendamos que el reino de Dios es más valioso que lo que poseemos, no podríamos cambiar nuestras perlas por Cristo. Así es, hermano. Mientras para ti y para mí esté más estimado y sobrevalorado lo que tenemos en este mundo que lo que podríamos obtener en el reino de Dios, no podríamos nosotros hacer esa operación de que lo que para mí es ganancia, poderlo poner en el lugar de las pérdidas. El capítulo 8 en el versículo 8, perdón, de Filipenses, dice Pablo, yo lo he perdido todo. Es decir, no solamente se requiere de anhelar perderlo, de desear perderlo, de soñar con perderlo. No, Pablo no solamente hizo una operación, hermano, matemática. Pablo llevó a cabo lo que está diciendo, yo lo perdí. El versículo 8 de Filipenses 3, hermano, dice de esta manera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido. No solamente lo tengo en esa estima de pérdida, sino literalmente lo he perdido. Y es que es muy interesante, hermano, entender que nosotros, los que hemos sido alcanzados por Cristo, necesitamos, aleluya, desprendernos de muchas cosas que aún nos atan a este mundo, que aún emocionalmente nos atan a este mundo, que todavía, hermano, aleluya, en este mundo hay una gran influencia sobre nuestra alma y la palabra de Dios dice a través de Pablo, sabes, necesitas perderlo si es que me amas. Porque Pablo está poniendo como base el conocimiento de Cristo y el amor de Cristo. Dos cosas sumamente importantes para que una persona determinada pueda llegar al cielo y pueda llegar a la eternidad. Una de las almas, hermano, aleluya, que la Biblia nos muestra que fue al infierno, fue un hombre que hacía banquete todos los días y que todos los días, hermano, disfrutaba la vida como él creía que debía de disfrutarse, mientras un mendigo estaba fuera de su casa comiendo de las sobras, cuando él podría haberlo sustentado, hermano, sin ningún problema. La cuestión es que este hombre, hermano, murió y cuando murió, aleluya, su vida no fue al cielo, sino literalmente bajó al Hades, que es la antesala del infierno. Estando ahí en tormento, estando ahí, hermano, en una necesidad que él nunca había experimentado,
Él, hermano, aleluya, teniendo en la tierra todas las riquezas y nunca habiendo pasado una necesidad, ahora tenía necesidad de una sola gota de agua. Y estando en esa postura, el hombre rogaba por una gota de agua. ¿Quién de nosotros alguna vez ha rogado por una gota de agua? Digo, quizá hemos estado en tiempos de vacas flacas, pero nunca hemos llegado a ese extremo. Ese hombre llegó ahí, hermano, a ese extremo de rogar por una gota de agua. Y cuando se le dijo que no podía dársele una gota de agua, entonces el hombre dijo, oh, entonces sabes, permite que vaya yo y le avise a mis hermanos y le avise a mi familia que esto es real, que es verdadero, que echar a perder la vida, aleluya, en la tierra, que darle lugar a todo lo que nos llena, aleluya, el alma o nos llena la carne o nos satisface la carne, eso no tiene ningún valor cuando morimos. Y dijo el hombre, aleluya, que estaba al frente, nadie puede ir de aquí para allá y nadie puede venir de allá para acá en el sentido espiritual y en el sentido de tener otro aviso mayor que la palabra de Dios. Así que, hermano, muchos de nosotros hoy no hemos alcanzado a mirar que en nuestro corazón todavía se estiman muchas cosas y por ende no podemos vender todo eso y adquirir ese lugar de que habla Mateo en las parábolas diciendo, un hombre lo tenía, pero estimó más lo que encontró y pudo deshacerse de lo otro. Así es de lo que está hablando Pablo. Todo lo que yo tuve lo puse ahí en las pérdidas para adquirir conocimiento y por el amor de Cristo. Muchas veces nosotros no creemos, hermano, no alcanzamos a creer que las cosas, aleluya, nos estorben. Pero yo estaba viendo, hermano, bueno, leyendo un poco acerca de que realmente el dinero cambia a las personas. Cualquiera de nosotros que estamos aquí diríamos, no, pastor, está equivocado, el dinero no nos cambia. Por supuesto que sí, está estudiado. Está estudiado, hermano, y se han hecho pruebas de que las personas que empiezan a tener más dinero, hermano, cambian. Obvio no se dan cuenta porque empiezan a vivir una vida diferente. Y lo que Pablo nos está mostrando, hermano, dice, todo eso que a mí me daba ese valor, lo tuve que desestimar, lo tuve que poner en un lugar donde no alcanzara literalmente a cambiarme, donde literalmente la esencia con la que Dios me creó, aleluya, pueda mantenerse, una esencia donde yo pueda honrarlo, glorificarlo, exaltarlo, y yo pueda seguir siendo el segundo lugar, el siervo inútil que atiende a su Señor cuando regresa del campo. Nosotros tenemos que mirar, hermano, aleluya, que en algunas ocasiones, aleluya, no ha sido, hermano, amén, grandes cosas las que nos estorban, sino hay cosas pequeñas en nuestras vidas, como se decía en Nehemías, cuando los hombres se burlaban de la construcción de los hombres, dice, si una zorra escalara por este muro, lo derribaría. Si hay cosas tan pequeñas que podrían deshacer lo que tú has avanzado en Cristo. Por eso es que un hombre necesita determinación para ir hacia el cielo, determinado, hermano, en su temperamento, en su carácter, en sus emociones, para no ser vencido por una pequeña zorra. Así que tú y yo tenemos que entender, porque Pablo está diciendo esto, yo podría ser presuncioso y tengo cosas en las cuales recargarme, pero ya no es así. Ahora mi vida tiene que cambiar, mi vida necesita ser totalmente diferente. Versículos 12, ahí mismo de Filipenses capítulo 3. Escuche esto. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar o tomar aquello para lo cual también fui agarrado o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice, no lo he alcanzado, no lo tengo ya, pero voy a proseguir. Voy a seguir adelante, me voy a seguir esforzando, voy a seguir manteniendo la actitud con la que he estado sirviendo. Pablo, hermano, aleluya, ya había vivido cosas suficientes para decir,
ya no voy a servir porque me maltrataron, ya no voy a seguir porque fui náufrago, ya no voy a seguir porque me mordió una serpiente, ya no voy a seguir porque ahora soy prisionero. Él tenía cosas, hermano, le habían pasado cosas mayores a las nuestras y nunca tomó ninguna de esas situaciones para decir, ya no voy a seguir. Para él, hermano, si lo que era ganancia lo estimó como pérdida, imagínate lo que era pérdida, cómo lo estimaba. Es que muchas veces, sabes, tú y yo estamos estimando más otras cosas que lo que tenemos que estimar, que es el evangelio, que es la vida en Cristo Jesús, que es la iglesia, la novia de Cristo. Nosotros somos los que tenemos que darle valor a las cosas, hermano, y entender que los que tenemos que extendernos hacia adelante, que los que tenemos que caminar, que los que tenemos que ir hacia la meta somos nosotros. El pueblo de Dios es el que tiene que decir, yo necesito alcanzar las cosas que Dios quiere que alcance, porque para eso me alcanzó Él. Y Pablo reconoce algo, no soy perfecto, no está la obra terminada, no lo he logrado hacer todo. Pero sabes, mi hermano, Pablo cuando escribió Filipenses a estas alturas de su vida y de su ministerio, ya había hecho él solo más que lo que hemos hecho todos nosotros juntos. Y estando en esta condición de autoridad, en esta condición de apóstol, en esta condición de un hombre determinado a ir al cielo, dice, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero voy a proseguir a la meta. Yo quiero seguir dando en el blanco. Yo quiero estar allá. Eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que aprender y ver cuáles son las cosas que estimamos, hermano, al grado de que sean estas pequeñas zorras que escalan y derriban una pared. Tú y yo tenemos que ver cuáles son las cosas en las cuales, aleluya, nos hemos detenido y les hemos dado tanta valía que nos han impedido, hermano, aleluya, servir a Cristo como debemos hacerlo. Pablo está diciendo cosas bien gloriosas, dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, y empieza a hablar de la ley, y tú te puedes ir después a Romanos, si no recuerdo, pero puedes leer Romanos 6 y 7, que hablan acerca de la justicia del hombre, de la ley, y de la justicia de Dios, y entonces tú puedes entender por qué Pablo dice ahí, porque es otro tema al final, pero Pablo dice, yo no estoy recargado en la ley, aunque la cumplí, y aunque yo fui irreprensible en ella. Pero para mí hoy lo que cuenta es la justicia de Cristo. Para mí lo que hoy cuenta es cómo me comporto delante de Cristo, cómo vivo para Cristo, qué hago para Cristo. Para Pablo no había otra figura, hermano, sino Cristo, el que le encontró, el que le derribó del caballo y el que luego hizo que se le devolviera la vista y le cayeran escamas de sus ojos. Para Pablo ya su vida no tenía sentido si no era para Cristo. Al grado, vuelvo a repetirlo y a ser enfático, de recibir las ganancias y tomarlas como una pérdida. ¿Por qué, hermano? Porque él no quería poner sus ojos, aleluya, en las ganancias que le podían producir los frutos de su vida o las ganancias que podían producir, hermano, aleluya, sus habilidades. Él quería tener puestos los ojos en Cristo. Y él decidió entender y decir, no soy. No, aún no llego. Necesito, aleluya, entender que mientras esté en esta carne, soy totalmente corruptible. Que cualquier cosa puede corromperme, podría comprarme. Usted y yo, como buenos mexicanos, conocemos esa frase, todo tiene un precio. Y a veces, lamentablemente, estamos incluidos. Lo que tú y yo tenemos que mirar, hermano, aleluya, es si hoy estamos determinados a hacer lo que Pablo hizo. A estimar las cosas como una pérdida. A que no sean el lugar principal de nuestras vidas, a que no ocupen el lugar en nuestro corazón que debería de ocupar Cristo, porque el Señor es claro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces Pablo dijo, ay caray, pues este es mi tesoro, todo esto lo he ganado, lo voy a poner allá, lo voy a poner en ese lugar, para que entonces Cristo sea el que gobierne, Cristo sea el que tome el control, Cristo sea el que obre en mi vida y yo pueda moverme, aleluya, hacia donde Él me ha llamado. La pregunta esta noche o esta tarde, hermano, es, ¿sabes? Tú sabes, usted sabe en dónde está la meta. Usted sabe, hermano, aleluya, qué es lo que tiene que tomar. Porque a lo mejor estás corriendo
sin saber dónde está la meta. Una de las cosas que hacen cuando las personas hacen carreras o los organizadores es marcar la ruta. Ha habido corredores profesionales, hermano, que se han pasado derecho en donde era una curva. Ha habido ciclistas que han perdido, hermano, la ruta. Y Pablo dice, yo necesito alcanzar lo que debo de alcanzar porque Cristo para eso me alcanzó. Y a veces tú y yo no estamos viendo hacia dónde hay una meta. ¿A dónde debo llegar? ¿Voy en buen puerto? ¿Te imaginas así, por ponerte una figura, te imaginas una embarcación navegando a media mar sin brújula? Entonces, ¿en qué confían? ¿En qué confían? Te dice la Biblia que Dios hizo las lumbreras y las estrellas para darle dirección al hombre. Por eso los hombres antes se guiaban por las estrellas, ¿sí o no? Tienes que voltear al cielo. Tienes que voltear hacia arriba. Cuando tú y yo no tenemos norte en las cosas, hermano, dices, ¿para dónde, Señor? Si yo no sé para dónde estoy caminando, siento que doy vueltas en este desierto, ¿para dónde? Pablo sabía para dónde iba, por eso sabía lo que estaba haciendo, porque estaba determinado en llegar. Y es algo que tú y yo, hermano, aleluya, necesitamos seguir trabajando, estar determinados. No lo he alcanzado, ok, si no lo he alcanzado en estos 10 años, si no lo he alcanzado en 25 años, entonces voy a seguir adelante hasta alcanzarlo. No me voy a dar por vencido, no me voy a frustrar, voy a seguir adelante una y otra vez, una y otra vez. He visto y conozco hombres, hermano, que oraron por el Espíritu Santo y después de más de 20 años lo recibieron. Porque estuvieron ahí, insiste, hasta que el Señor dijo, para que no me seas molesto, te voy a dar mi espíritu, porque es lo que has venido a pedir todo el tiempo. Algunos de nosotros, hermano, no han pasado ni siquiera ese tiempo y decimos, bueno, y cuando el Señor quiera, total. No, total no, porque tú sabes a dónde vas. Y si sabes a dónde vas, insiste por el Espíritu, insiste por tu sanidad, insiste por tu provisión, insiste, hermano, porque si en lo que te beneficia a ti no insistes, no creo que insistas por las cosas eternas. Esa es una realidad. Si tú no insistes por algo que es para ti, ¿cómo insistirías por lo eterno? ¿Cómo vas a insistir por lo de un tercero? ¿Cómo vas a insistir por alguien más? No es lógico. Ya dejé de insistir a Dios por mí, pero voy a insistir por aquel. No es cierto. Si tú y yo nos volvemos insistentes para lo nuestro, seguro, hermano, entonces podremos entender por qué es importante esta resiliencia, por qué es importante la determinación, por qué es importante seguir hacia adelante. Dios lo que está buscando de su iglesia, hermano, es que sea una iglesia que empuje, que se esfuerce, que corra, que luche. Una iglesia, hermano, aleluya, en la cual Él pueda mirar, amén, que es una iglesia protagonista. Una iglesia que quiere servir a su Dios, que quiere honrarlo. Y si hoy tendríamos, hermano, que hacer la misma operación que Pablo y tomar nuestras ganancias y ponerlas en el bote de la basura, es lo que hay que hacer. Porque seguro estoy que tú y yo no queremos tener el mismo abrir de ojos que aquel hombre y después roguemos por una gota de agua diciendo, ay, ve, avísale a mis hijos que esto era real, ay, ve, avísale a mis papás. No. El momento de saber que esto es real es aquí en vida. El momento de hacerle saber a otros, aleluya, que nuestro Dios es real, es en este tiempo. Y para esto la iglesia necesita empezar a estimar como pérdida, hermano, lo que antes le era ganancia. Todo aquello que nos llena de orgullo, todo aquello, hermano, que nos podría cambiar, hoy tendría que ser pasado del otro lado de la línea y decir esto no me abona nada en la meta, esto no me abona nada en lo que yo quiero, esto no está haciendo nada por mí. Cuando hablamos de lo eterno, pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está claro
Está clarísimo que el cristianismo no es nada de color de rosa, no es un sentimiento ahí. No, hermano, Pablo está bien claro de lo que él ha pasado. Gracias a Dios que nosotros no hemos pasado por ese tipo de estragos. Gracias a Dios que el Señor en este tiempo a nosotros nos ha dado otro tipo de pruebas, de situaciones que vivir. No sé a ti, pero a mí en lo personal creo que me llenaría de miedo saber que podría quedar náufrago allá a medio mar, en la oscuridad, sin saber para dónde. Qué miedo, porque sabes, creo que el mar es una de las cosas que más podrían impresionarme a mí. ¿Estás aquí? Y él estuvo ahí. A lo mejor yo diría, no, pues náufrago en el mar o en la cárcel. No, pues en la cárcel, por favor. La cárcel o una mordida de serpiente venenosa, pues la cárcel, ¿no? Pero él no tuvo opción de decir como que quería. Él tuvo que ir viviendo todo esto, hermanos. Al punto de decir, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que podría proveer, necesito ponerlo acá. Porque necesito estimar más lo que Cristo es. Necesito estimar más hacia dónde voy. Necesito estimarlo en mi corazón de tal manera que no haya algo más valioso que lo que he hallado. Esto es Cristo Jesús. Mateo es eso. Un hombre, un mercader. Halló una perla preciosa, hermano. Tú imagínate, ¿qué podrías tú hallar? ¿Qué podrías tú hallar? Que todo lo que tú tengas hoy, imagínate todo lo que tienes, todo. Piensa en todo lo que tengas. Para venderlo y cambiarlo por eso. Bueno, Pablo lo encontró, se llama Jesucristo. Pablo encontró eso y dijo, no, eso es ganancia, pero pónmelo allá. Qué bárbaro. Porque Pablo sabía, igual que saben hoy en nuestros tiempos, que el dinero también cambia. Hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo y necesitamos empezar a desarrollar ese carácter. Determinados hacia dónde vamos. Tú no sabes hacia dónde vas. Busca dirección, busca consejo. No sabes de dónde te tienes que agarrar, no sabes para qué Dios te llamó. Busca consejo y dirección, ora, ayuna. Lo importante de esta noche es que tú y yo podamos decir, el Señor me tomó para algo. Y no creo que me haya tomado para calentar una silla. Y no creo que me haya tomado para pasarla bien. Me tomó para algo. ¿Y ese algo qué es? Y entonces eso te puede volver, hermano, a esa senda de justo, donde cada vez que decides se vuelve más claro el día. Cierra un momento tus ojos y pregúntate esta tarde, ¿sé para dónde voy? ¿He podido visualizar la meta? ¿Entiendo los sacrificios que debo de hacer para alcanzar la meta? ¿Me doy cuenta de lo que necesito hacer para poder llegar a esa meta? Todo eso que es ganancia en mi vida, todo aquello que tiene una estima en mi corazón, ¿podría pasarlo al lugar de pérdidas con tal de tener el entendimiento de Cristo y el amor de Cristo? ¿Podría yo hacer eso? Porque tú y yo conocemos la historia de aquel joven que no pudo hacerlo. Pregúntate hoy, porque juzgar al joven es muy fácil. Pregúntate, ¿tú podrías dejar todo hoy? Todo lo que tienes, porque te ha costado mucho, te has esforzado. Has llorado, has reído, has sudado, te has desvelado. Incluso quizá hasta han tenido problemas familiares por alcanzar lo que tienes, por tenerlo. Dime si hoy literal Cristo se te apareciera y te dijera, vende todo eso, ven, sígueme. No traigas dos túnicas, tráete solamente unas sandalias. No traigas, no te traigas ni itacate. Vente. Yo no sé qué haría, hermano. Quizás sería como aquel que le dijo, ay, permíteme, voy a ir a enterrar a mi padre. Ay, permíteme, necesito hacer esto. Híjole, ¿qué crees? Acabo de comprar una yunta de bueyes. ¿Qué haríamos? Porque hoy la forma en la que Cristo nos ha permitido vivir tendría que ser reflejada en gratitud. Decirle, Señor, no me has pedido que venda todo y me das la oportunidad que te siga. Me hablas acerca de corregir mi corazón, me hablas acerca de ver mis pensamientos, me hablas acerca de mis actitudes, me hablas acerca de otras cosas. Ayúdame porque quiero alcanzar la meta, quiero llegar ahí.
Ayúdame a sacar las cosas en mi corazón que hoy tienen una estima mayor al que te tengo a ti. Si Dios habló tu vida, si tú sabes, hermano, que hay cosas que son de ganancia, pero hay que estimarlas como pérdida, es una buena noche para decirle: Señor, ayúdame, ayúdame a vender todo lo que me esté estorbando y poder adquirirte a ti, poder tenerte a ti, poder ser de ti. Porque Cristo quiere una esposa fiel. Cristo quiere una novia comprometida. Así que si Dios habló tu vida en algún área, el altar está abierto para venir y hablar con el Señor respecto a llegar a la meta, alcanzarla, con todo lo que eso representa. Adoremos al Señor, adoremos a Cristo. Y tú quieres venir al altar y hablar con el Señor, el altar está abierto. Aleluya.